Nunca olvidaré el sonido de su respiración aquella mañana. Era un sonido áspero, débil, casi inhumano, como si el alma misma estuviera luchando por no escapar del cuerpo. Yo pensaba que sería otro día más, limpiando los mismos pasillos silenciosos de la mansión, fregando los mismos pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal. Pero no. Esa mañana cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Camila Herrera, tengo 34 años y trabajo como empleada doméstica en la residencia Álvarez desde hace 3 años. Cada día a las 6 en punto cruzo las enormes puertas de madera con mis productos de limpieza en la mano y el corazón lleno de rutina. A esa hora el sol apenas despierta, y el silencio del lugar siempre me hace sentir como si entrara en otro mundo. Un mundo al que no pertenezco. La mansión es un laberinto de lujo y soledad, pisos tan brillantes que uno puede ver su propio reflejo, retratos antiguos colgados en las paredes y un olor constante a madera pulida y perfumes caros. El dueño, don Ernesto Álvarez, tiene 78 años. Camina con un bastón de plata que golpea el suelo con un ritmo lento como un reloj que anuncia el paso inevitable del tiempo. A diferencia de otros ricos para los que trabajé, él siempre me saludaba con una sonrisa cansada. Buenos días, Camila, decía, recordando incluso los nombres de mis hijos, Sofía y Mateo, como si de verdad le importaran. A veces dejaba pequeños regalos para ellos, un libro viejo con ilustraciones para mi hija, un cochecito de juguete para mi pequeño. Yo le agradecía con una sonrisa, pero nunca me permití confiar del todo. Aprendí que para nosotras, las mujeres que limpiamos las vidas de otros, la cercanía puede ser peligrosa. Los rumores corren rápido, y un malentendido puede dejarte sin trabajo en un segundo. Así que me limitaba a cumplir mi deber y desaparecer antes de que notaran que existía. Sin embargo, don Ernesto era distinto. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y ternura, que me hacía pensar que escondía una historia. Durante los últimos meses noté cómo sus manos temblaban al sostener la taza de café, cómo su respiración se volvía pesada al subir las escaleras. A veces lo encontraba mirando por la ventana, inmóvil, con los ojos fijos en el jardín como si buscara algo que ya no estaba allí. Su hijo Mauricio venía una vez al mes, siempre de traje, siempre hablando de negocios, de inversiones, de herencias. Nunca se quedaba más de 1 hora. Su hija Patricia vivía en California, llamaba los domingos a las 3. Las conversaciones eran cortas, educadas, vacías. Nunca escuché una risa en esas llamadas. Solo la voz de un padre intentando sonar alegre. Aquel jueves de octubre, el aire estaba distinto. Desde que entré a la cocina, sentí una inquietud extraña como un presentimiento. Preparé el café de siempre, acomodé el correo, facturas, cartas del banco, documentos médicos con palabras que no entendía, y esperé escuchar sus pasos en el piso de arriba. Pero el silencio fue absoluto. Miré el reloj, las 8 en punto. Don Ernesto solía estar despierto desde las 7:30, leyendo el periódico en su estudio. Toqué su puerta. Nada. Volví a tocar, un poco más fuerte. Nada. El silencio me erizó la piel. No debía entrar sin permiso, pero algo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Giré el pomo y abrí la puerta apenas lo suficiente para mirar. La cama estaba vacía. Sin embargo, oí un ruido apagado, un gemido débil que venía del pasillo. Seguí el sonido hasta el estudio. La puerta estaba entreabierta. Y ahí lo vi. Don Ernesto estaba hundido en su silla de cuero, la mano en el pecho, los labios pálidos. Corrí hacia él. Don Ernesto. Grité. ¿Quiere que llame a una ambulancia? Negó con la cabeza, jadeando. Camila, susurró con un hilo de voz. Te estaba esperando. Intenté alcanzar el teléfono, pero me tomó la muñeca con una fuerza que no imaginaba que tuviera. No. Aún no. Primero necesito decirte algo, algo importante. Su mirada me atravesó el alma. No era solo dolor, era urgencia. Como si todo su ser dependiera de aquel momento. ¿Qué pasa, don Ernesto? Con un temblor, señaló el escritorio. Cajón inferior, la llave está en el portalápices. Obedecí. Encontré una pequeña llave dorada y abrí el cajón. Había un sobre grueso sellado con mi nombre escrito a mano, Camila Herrera.
Ese sobre, susurró, guarda algo que debí hacer hace muchos años, pero fui cobarde orgulloso. Necesito que me prometas algo. Lo que usted diga, murmuré sintiendo un nudo en la garganta. Prométeme que harás lo que ahí dice. Pase lo que pase. Sin importar lo que digan los demás ni lo difícil que sea. Es mi último deseo. No entendía nada, pero asentí. Lo prometo. Entonces sonrió. Una sonrisa leve, pacífica. Gracias. No sabes lo que eso significa para mí. Por un instante pensé que había muerto. Pero abrió los ojos una vez más y me miró con una claridad que me estremeció. Camila, tú has sido más familia para mí que mis propios hijos. Tu bondad, tus preguntas sinceras, tus silencios. Me recordaste que todavía soy humano. Tú eres, la hija que nunca tuve. Yo no pude contener las lágrimas. No diga eso, don Ernesto, susurré. Es verdad. Y por eso confío en ti. Su respiración se volvió más corta. Ahora sí, llama a la ambulancia. Y recuerda, tu promesa. Marqué el número con manos temblorosas. Escuché mi voz temblar mientras daba la dirección. En minutos llegaron las sirenas, rompiendo el silencio del vecindario. Los paramédicos irrumpieron con sus equipos. Me aparté a un rincón, abrazando el sobre contra mi pecho. ¿Es usted familia? Me preguntó uno. No. Soy la empleada. Les di el número de su hijo. Cuando se lo llevaban en la camilla, me buscó con la mirada. Sus labios se movieron apenas. Alcancé a leer una sola palabra, promesa. La casa quedó vacía después. El reloj del vestíbulo marcaba las 10, pero para mí el tiempo se había detenido. Me senté en la cocina, mirando el sobre. ¿Qué podía contener algo tan grave como para pedirme eso justo antes de morir? No lo sabía. Pero si sabía una cosa, nada volvería a ser igual. Esa noche la mansión se sentía distinta. No era solo el silencio. Era algo más, una presencia invisible que se pegaba a las paredes, que respiraba conmigo. El reloj del vestíbulo marcaba cada segundo como un golpe en el pecho. Yo seguía allí, sentada en la cocina, mirando el sobresellado sobre la mesa. La promesa que hice seguía repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez como un eco, prométeme que harás lo que ahí dice. El teléfono vibró. Era Mauricio, el hijo de don Ernesto. Camila, su voz sonaba seca, distante, estoy en el hospital. Los médicos dicen que mi padre tuvo un infarto muy fuerte. No creen que pase la noche. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Lo siento mucho, señor Mauricio. Mi hermana llegará mañana por la mañana. Necesito que te quedes en la casa por si llaman del hospital. No toques nada del estudio, ¿entendido? Su tono no admitía réplica. Sí, claro. Mentí. Porque sabía que no podría mantener esa promesa. Cuando colgué, miré el sobre de nuevo. Sentí un impulso de abrirlo, pero me contuve. Él me había pedido que lo hiciera después. Aún así, la curiosidad ardía en mí como una fiebre. Para distraerme, empecé a limpiar. Era lo único que sabía hacer cuando el mundo se desmoronaba. Pulí los cubiertos, lavé las copas de cristal, repasé las encimeras una y otra vez. Cada rincón de aquella casa brillaba como nunca, y aún así, todo me parecía sucio. Tal vez porque lo que me carcomía no era el polvo, sino la culpa. A las 11:37 sonó el teléfono de nuevo. Camila, dijo Mauricio con la voz quebrada. Mi padre acaba de fallecer. No recuerdo haber respondido. Solo recuerdo el ruido que hizo el teléfono al caer sobre la mesa, y mis lágrimas cayendo sobre mis manos. Durante unos minutos el mundo se detuvo. Don Ernesto estaba muerto. El único hombre que me había tratado con respeto, que me veía más allá del uniforme, se había ido. Y ahora yo tenía un secreto entre las manos. Un secreto que no sabía si debía cargar o temer. Cuando el reloj marcó la medianoche, no pude resistir más. Tomé el sobre. Mis dedos temblaban al romper el sello. Dentro había un montón de documentos, con sellos notariales y firmas elegantes.
En la parte superior, un sobre más pequeño con mi nombre escrito a mano. Lo abrí y encontré una carta. Mi querida Camila. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Sé que lo que vas a descubrir te conmocionará, pero te ruego que encuentres el valor para cumplir mi última voluntad. Hace 42 años cometí el mayor error de mi vida. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Leí despacio, casi temiendo cada palabra. Me enamoré de una mujer llamada Sara Herrera. Era hermosa, fuerte, valiente. Pero también era negra, y en aquel tiempo mi familia jamás habría aceptado nuestra relación. Yo era joven, cobarde y orgulloso. La obligué a marcharse, aun cuando llevaba en su vientre a mi hija. El papel me resbaló de las manos. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía respirar. Herrera. Ese era mi apellido. El de mi madre. El mío. No podía ser una coincidencia. Pero mi mente se negaba a creerlo. Debe de ser otra mujer, me dije. Otra historia. Y aún así, sentí como las lágrimas me nublaban la vista. Le di dinero creyendo que así podría olvidar. Pero jamás la olvidé. Cada día de mi vida la vi en mis sueños. Cuando supe que había tenido una hija, intenté buscarla, pero era tarde. Sara había muerto joven, y la niña había sido criada por sus tíos, bajo otro nombre. He intentado enmendarlo, pero el tiempo no perdona. Levanté la vista. El reloj marcaba las 12:20. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido en mis oídos. Me sentía mareada. Asustada. Furiosa. Camila, tú eres esa niña. El mundo se detuvo. Las lágrimas se convirtieron en un llanto ahogado. Mi respiración se volvió errática. De pronto entendí por qué me miraba de esa forma, porque recordaba los nombres de mis hijos, porque decía que yo era la hija que nunca tuvo. Si decides aceptarlo, hay un testamento que te reconoce legalmente como mi heredera. Pero más importante que el dinero, hay algo que quiero que hagas por mí. En el sobre encontrarás una dirección. Quiero que busques a una mujer llamada Rosa Méndez. Ella sabe la verdad. Cuéntale que por fin tuve el valor de aceptar mi culpa. Doblé la carta con manos temblorosas. Fui hasta la ventana y miré el jardín oscuro, el mismo que él solía contemplar en silencio. Mi mente no podía procesarlo. Yo, la hija del hombre que me había empleado durante 3 años sin decirme nada. El hombre que me pagaba un salario, me ofrecía café, me decía buenos días, era mi padre. El sobre cayó de mis manos al suelo. Me arrodillé temblando, intentando respirar. Me invadió una mezcla de rabia y ternura. De dolor y gratitud. Recordé su voz antes de morir, eres la hija que nunca tuve. No, no era que nunca la tuvo. Es que nunca se permitió reconocerla. Encendí la lámpara de la cocina y vi el resto de los documentos, una copia del testamento, papeles de adopción nunca firmados, cartas que jamás envió. Una de ellas tenía fecha del año en que nací. Camila, perdóname. Esa frase escrita en tinta azul, me partió el alma. Me quedé mirándola durante minutos, hasta que las lágrimas borraron la palabra perdóname. Afuera el viento comenzó a soplar fuerte golpeando las ventanas. El reloj marcó la 1 de la madrugada. Yo seguía sentada en el suelo, abrazando aquel sobre que pesaba como una vida entera. No sabía qué hacer. No sabía si contarle a Mauricio y Patricia lo que había descubierto. No sabía si reír, llorar o gritar. Solo sabía una cosa, había hecho una promesa. Y don Ernesto, mi padre, me había dejado una última misión. Buscar a Rosa Méndez. Y descubrir toda la verdad. Apagué la luz y cerré los ojos. El viento seguía soplando, y entre su murmullo me pareció escuchar su voz. Cumple tu promesa, hija. Me estremecí. Porque por primera vez en mi vida, supe quién era realmente. No dormí ni un segundo esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra temblorosa de don Ernesto en la carta, las palabras Camila, perdóname, y el nombre que no podía sacar de mi cabeza, Rosa Méndez. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué sabía ella que yo no?
Cuando amaneció, los primeros rayos del sol entraron por la ventana del comedor y pintaron el suelo de un dorado suave. La mansión parecía un museo, vacía y solemne. Me senté frente a la mesa con una taza de café que ya se había enfriado. En el sobre había también una hoja con una dirección escrita a mano: calle Magnolia 217, San Isidro. San Isidro quedaba a casi 2 horas de la ciudad, un pueblo pequeño, casi olvidado. Mientras leía esa dirección una y otra vez, escuché el sonido de un auto en la entrada. Eran Mauricio y Patricia. Patricia entró con lentes oscuros y el rostro frío. Mauricio, en cambio, parecía más impaciente que triste. Gracias por quedarte, Camila, dijo él sin mirarme. Tenemos que revisar algunos papeles. ¿Dónde está la llave del estudio? Está sobre la mesa, señor. Lo observé mientras caminaba hacia la oficina de su padre. Su traje negro, su corbata perfectamente ajustada. Nada en él parecía genuino. Patricia, en cambio, me dirigió una mirada rápida. ¿Tú estuviste con él cuándo? Preguntó con voz baja. Sí, señora. Lo encontré en su estudio. Ella asintió sin decir más. Durante un instante creí ver un brillo de dolor en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Me pidieron que preparara café. Mientras lo hacía, escuchaba los murmullos detrás de la puerta del estudio. Frases sueltas: testamento, abogado, cuentas. Mi estómago se encogía con cada palabra. Si ellos llegaban a descubrir lo del sobre, ¿qué harían? Sabía que debía guardar silencio, por ahora. Pasé toda la mañana evitando su mirada. Cuando me dieron permiso de irme, tomé mis cosas, pero no fui a casa. Tomé un autobús hacia San Isidro. No llevaba más que mi bolso, la carta y una sensación de vacío que pesaba como piedra. El camino era largo y lleno de curvas. Afuera el paisaje cambiaba de rascacielos a campos secos y casas de madera. Todo se veía gastado por el sol. Cada kilómetro me acercaba más a la verdad, y a un miedo que no sabía nombrar. Al llegar, el aire olía a tierra y eucalipto. El pueblo era pequeño, una plaza, una iglesia y una tiendita que servía de todo. Pregunté por la dirección que aparecía en la carta. Una mujer mayor con un delantal azul me indicó con la mano. La señora Rosa vive en esa casa verde al final del camino. Pero está muy enferma, pobrecita. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hasta la casa. Era una construcción sencilla, con paredes descascaradas y macetas de flores marchitas en la entrada. Toqué la puerta. Un silencio largo. Luego una voz débil desde adentro. ¿Quién es? Me llamo Camila. Camila Herrera. La puerta se abrió lentamente. Una mujer de piel morena, cabello blanco y ojos dulces me observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Dijiste Herrera? Preguntó, llevándose la mano al pecho. Asentí. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres igual a tu madre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Conoció a mi madre? Claro que la conocí, hija. Fui su mejor amiga. Me tomó las manos con ternura. Pasa, por favor. Dentro de la casa olía a jazmín y a medicina. En una pared había una fotografía enmarcada, una mujer joven, de sonrisa amplia, abrazando a una niña pequeña. Era mi madre, y yo. De niña, no recordaba haber visto esa foto nunca. Nos sentamos en una mesa de madera gastada. Rosa me sirvió té y se quedó mirándome como quien mira un fantasma. Tu madre hablaba de ti todo el tiempo. Era una mujer maravillosa, Camila. Y te amaba más que a su vida. ¿Por qué nunca me habló de él? Pregunté con la voz quebrada. De Ernesto Álvarez. Rosa suspiró. Porque ese nombre le partía el alma. La historia que siguió me atravesó como un cuchillo. Rosa me contó cómo don Ernesto y mi madre se conocieron cuando ella trabajaba como enfermera para su madre. Cómo se enamoraron en secreto, en un tiempo en el que amar a alguien de distinto color era casi un crimen. Cómo él le prometió un futuro, pero cuando ella quedó embarazada, su familia lo obligó a escoger entre su apellido y su corazón. Y él eligió su apellido. Nunca volvió, dijo Rosa con lágrimas en los ojos.
Le mandó dinero, pero tu madre lo devolvía. Decía que no quería caridad. Quería amor. Yo no podía respirar. Todo lo que había creído sobre mi vida se desmoronaba. Mi madre había muerto con ese dolor escondido, y ahora, décadas después, el hombre que la abandonó me pedía a mí que lo perdonara. ¿Por qué me dijo que viniera a verla? Pregunté. Rosa buscó algo en un cajón y sacó un sobre amarillo. Porque me pidió que te entregara esto si alguna vez venías. Dijo que sabrías cuándo. El sobre tenía el mismo sello que los documentos del testamento. Lo abrí despacio. Dentro había una carta más corta, escrita con tinta azul, con la misma caligrafía inconfundible de don Ernesto. Rosa, si algún día Camila llega hasta ti, entrégale la caja que guardas en el armario. Contiene lo único que me quedó de Sara. Dile que si puede perdonarme, lo haga no por mí, sino por su madre. Porque ella merece descansar en paz. Rosa se levantó con dificultad, fue al dormitorio y regresó con una caja de madera antigua. La colocó frente a mí con delicadeza. Aquí está, hija. Tu madre la conservó toda su vida. La abrí con manos temblorosas. Dentro había cartas, fotografías, un pañuelo bordado con las iniciales E y S y un pequeño anillo de oro. En una de las fotos, él y mi madre aparecían abrazados bajo un árbol en flor. Se veían felices. Tan felices que sentí rabia. Rabia por lo que pudo haber sido y no fue. Rosa me tocó el hombro. Él te quiso, Camila. A su manera, tarde, pero te quiso. Yo negué con la cabeza. El amor que llega tarde no sana. Solo duele más. Ella bajó la mirada. Quizás, pero ahora la decisión es tuya. ¿Lo perdonas o no? Me quedé en silencio. No tenía respuesta. Solo supe que al abrir esa caja, había abierto una herida que nunca supe que existía. A lo lejos las campanas de la iglesia sonaron 6 veces. El cielo empezaba a oscurecer. Rosa me miró con ternura. Quédate esta noche, hija. Mañana será otro día. Asentí aunque sabía que el mañana no sería como ninguno antes. Porque ahora tenía que decidir qué hacer con todo aquello. Y con mi promesa. Desperté antes del amanecer. La casa de Rosa olía a café recién hecho y a pan tostado. Afuera los gallos cantaban y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en un lugar donde el mundo no me exigía correr. Pero la paz no duró. En mi cabeza seguía resonando la misma pregunta, ¿qué haré ahora? Rosa estaba en la cocina, doblando un pañuelo. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos tenían esa claridad que solo da la verdad cuando ya no se tiene miedo de nada. ¿Dormiste poco, verdad? Preguntó con voz suave. No puedo dejar de pensar en todo esto, admití. Siento que mi vida entera ha sido una mentira. No lo veas así, hija. Tu madre te crió con amor, y eso nunca es mentira. Me quedé en silencio, mirando la caja de madera sobre la mesa. Dentro, las cartas seguían esperándome. Tomé una al azar y la leí. Era una carta que mi madre le escribió a don Ernesto pero nunca envió. No te guardo rencor, Ernesto. Solo pena. Porque tú y yo podríamos haber sido felices, pero escogiste el miedo. Si algún día encuentras a nuestra hija, dile que la amé con toda mi alma. Y que el amor no necesita apellido. Lloré en silencio. Rosa me tomó la mano y la apretó con ternura. A veces el perdón no es para quien lo pide, Camila. Es para quien necesita liberarse. Asentí, aunque dentro de mí solo había confusión. Rosa me abrazó y dijo algo que me perforó el alma. No dejes que la vergüenza de otros te robe tu historia. Antes de irme, me dio un papel con un número. Es del abogado de Ernesto. Se llama licenciado Beltrán. Dijo que cuando tú aparecieras debías contactarlo. Lo guardé en mi bolso sin decir nada. Volví a la ciudad en el primer autobús. Durante el viaje el paisaje pasaba como un sueño, montes, carreteras, edificios. Pero yo seguía atrapada en otro tiempo. Cuando llegué a mi casa, mis hijos corrieron a abrazarme. Sofía me contó algo del colegio, Mateo me mostró un dibujo. Intenté sonreír.
Pero mi mente seguía en la mansión, con la voz de don Ernesto diciéndome prométeme. Al día siguiente respiré hondo y marqué el número del abogado. Licenciado Beltrán. Soy Camila Herrera. Hubo un silencio al otro lado. Ah, así que finalmente apareció, dijo una voz grave. El señor Álvarez habló mucho de usted antes de morir. ¿De mí? Sí. Me pidió que la contactara si él no alcanzaba a hacerlo. ¿Podría venir a la oficina hoy? Hay asuntos que debemos revisar. Me temblaban las manos. Claro. Iré enseguida. El despacho quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con columnas de mármol. El abogado Beltrán era un hombre alto, de cabello blanco y traje impecable. Me ofreció asiento y un vaso de agua antes de hablar. Camila, antes que nada, quiero decirle que entiendo que esto puede ser difícil. Su padre, quiero decir, el señor Álvarez, dejó instrucciones muy claras respecto a usted. ¿Instrucciones? Pregunté. Abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. El testamento original fue modificado hace 6 meses. En él la reconoce como hija legítima y la nombra heredera de una parte sustancial de sus bienes. Me quedé sin palabras. ¿Una parte sustancial? Beltrán asintió. La mitad de la propiedad, las inversiones personales y una cuenta en Suiza que será transferida a su nombre una vez se formalicen los documentos. No pude respirar. La mitad. Era demasiado. Debe haber un error, susurré. Yo no quiero su dinero. No es cuestión de quererlo, señorita. Es su derecho. Y también su responsabilidad. Miré la firma en los papeles. Era la suya. El trazo tembloroso pero inconfundible. Sentí un nudo en la garganta. ¿Sus hijos saben esto? Beltrán me miró con cautela. Aún no. Pero pronto lo sabrán. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Y antes de que el abogado pudiera decir nada, entraron Mauricio y Patricia. Sus rostros eran puro desconcierto y furia. ¿Qué significa esto, Beltrán? Gruñó Mauricio arrojando unos papeles sobre el escritorio. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que esta mujer? Me señaló con desprecio. ¿Es nuestra hermana? Sentí que la sangre se me helaba. Patricia, en cambio, no dijo nada. Me observaba con una mezcla de sorpresa y pena. El abogado se aclaró la garganta. El señor Álvarez me pidió que lo comunicara de forma privada, pero ya que están aquí, sí. La señora Camila Herrera es su hija, reconocida legalmente. El silencio fue insoportable. Mauricio golpeó el escritorio con el puño. Esto es una locura. Una manipulación. Era su empleada. Seguramente te aprovechaste de él. Basta. Interrumpió Patricia con la voz quebrada. Papá no era un idiota, Mauricio. Si hizo esto fue por una razón. Él se giró hacia ella, furioso. ¿Y tú le crees? ¿A esta mujer? ¿A una extraña? Yo me levanté. No quiero su dinero. Ni su herencia. Solo quiero entender por qué él me pidió que cumpliera su última voluntad. ¿Qué voluntad? Preguntó Patricia. Guardé silencio. No podía hablarles de Rosa ni de la caja. Aún no. Beltrán me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Señores, sugiero que mantengan la calma. El señor Álvarez dejó todo perfectamente documentado. Cualquier intento de impugnación sería inútil. Mauricio apretó los dientes y salió dando un portazo. Patricia me miró un segundo antes de irse. Si de verdad eres su hija, susurró, espero que puedas perdonarlo. Yo no pude. Esa tarde regresé a la mansión. El aire estaba más pesado que nunca. Caminé por los pasillos en silencio con el eco de sus pasos acompañándome como fantasmas. Todo seguía igual, los cuadros, los muebles, el olor a madera. Pero nada era igual. Entré al estudio. En el escritorio todavía estaba su bastón, apoyado en la esquina. Lo tomé entre mis manos. No pude evitar llorar. ¿Por qué no me lo dijiste antes, papá? Murmuré.
De pronto escuché un ruido. Un susurro detrás de la puerta. Me di la vuelta. Nada. Solo el silencio y la sensación de que no estaba sola. Quizás era mi imaginación. O tal vez, como dijo Rosa, hay almas que no se van hasta que se cumple su deseo. Me arrodillé frente al escritorio y saqué el sobre de mi bolso. Dentro aún estaba la dirección de Rosa, y algo más, una nota doblada que no había visto antes. Camila, cuando leas esto sabrás quién eres. Pero todavía hay algo más que debes descubrir. Busca la llave que guarda la verdad. Está en el lugar donde empezó todo. Miré a mi alrededor. El estudio. El lugar donde todo había empezado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué al librero y pasé la mano por los estantes. Entonces, detrás de un tomo viejo de filosofía, encontré una pequeña llave dorada. La tomé entre mis dedos. Y supe que mi promesa aún no había terminado. Mis dedos temblaban al sostener aquella llave diminuta. Parecía insignificante, pero en el fondo de mi alma sabía que habría mucho más que una cerradura. Era una puerta al pasado, y a la verdad que mi padre, sí, mi padre, había dejado atrás. El estudio olía a madera vieja y papel húmedo. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, pintando el escritorio con tonos dorados. Afuera los árboles se mecían con un viento lento, casi solemne, como si también esperaran lo que estaba a punto de suceder. Me quedé unos segundos quieta, escuchando el silencio. Después empecé a buscar. Revisé cajones, estanterías, el mueble del bar, incluso el reloj de pie en la esquina. Nada. Cada clic de la llave entre mis dedos me desesperaba más. Hasta que mis ojos se detuvieron en algo, un pequeño cofre empolvado en la parte superior del armario, tan alto que tuve que arrastrar una silla para alcanzarlo. Lo bajé con cuidado. El metal estaba frío y el candado encajaba perfectamente con la llave. Tomé aire y giré. El sonido del clic resonó en toda la habitación, como un disparo en el silencio. Dentro había una carpeta de cuero viejo, un diario y una pequeña caja de terciopelo. Abrí primero el diario. Las primeras páginas estaban llenas de notas, fechas, pensamientos desordenados. Reconocí su letra, la misma que había firmado mi destino en aquel testamento. Hoy soñé con Sara otra vez. Me miraba sin reproche, solo con tristeza. Cada noche su rostro me recuerda que aún no he pagado lo suficiente. He visto a Camila trabajar. No sabe quién soy para ella, y a veces deseo gritarlo. Pero no tengo derecho a interrumpir su vida. La he observado reír, limpiar, hablar de sus hijos, y cada palabra suya me devuelve un pedazo de humanidad que creí perdido. He escrito mi voluntad, pero más que los bienes, quiero dejarle la verdad. Si algún día me perdona, tal vez pueda descansar. Mis lágrimas caían sobre el papel. Era la confesión de un hombre roto. De alguien que amó, falló y se castigó en silencio. Cada palabra era una herida abierta. Abrí la caja de terciopelo. Dentro había un anillo de oro desgastado con dos iniciales grabadas en el interior, E y S. El mismo símbolo que había visto en el pañuelo de mi madre. Junto al anillo una fotografía en blanco y negro, ellos dos, jóvenes, sonriendo bajo un árbol. Me quedé mirándola largo rato. No había odio en su mirada, solo amor. Un amor que no sobrevivió al miedo. Entonces escuché pasos en el pasillo. Guardé todo en el cofre justo cuando la puerta del estudio se abrió. Era Patricia. Llevaba una bufanda oscura, el rostro tenso, los ojos rojos de tanto llorar. Sabía que te encontraría aquí, dijo sin sorpresa. Mi hermano me llamó gritando. Dice que vas a robarnos la casa. No quiero su casa, respondí con voz cansada. Nunca quise nada de esto. Entonces, ¿por qué volviste? Porque le hice una promesa. Ella me miró fijamente como si buscara algo en mi rostro. ¿Una promesa? Asentí. Sí. Me pidió que descubriera la verdad. Que cumpliera su último deseo. Patricia suspiró y se apoyó contra el escritorio. Él también me habló de ti, ¿sabes? Antes de morir. Me dijo que había cometido muchos errores, pero que tú eras su oportunidad de hacer algo bien. Me sorprendió oír eso.
¿De verdad dijo eso? Sí. Su voz tembló un poco. Al principio me dolió pensar que tenía otra hija, pero vi cómo te miraba. No era la mirada de un hombre engañado. Era la de un padre que por fin encontraba a su hija. Me quedé callada. Las lágrimas me ardían en los ojos. Patricia se acercó y puso una mano sobre el cofre. ¿Qué es eso? Dudé un momento. Luego lentamente lo abrí frente a ella. Vio el diario, las fotos, el anillo. Por un instante no dijo nada. Solo tomó la fotografía y la miró en silencio. Nunca vi a papá así, susurró. Nunca tan feliz. Su voz se quebró. Él siempre estaba serio, distante. Creo que parte de él murió con esa mujer. Mi madre, dije en voz baja. Ella asintió, sin apartar la vista de la foto. Tu madre, repitió con un hilo de voz. La mujer que lo amó a pesar de todo. Nos quedamos en silencio. Dos mujeres unidas por un hombre que nunca supo amar del todo. Dos hijas de mundos distintos compartiendo el mismo vacío. Patricia fue la primera en hablar. Mauricio nunca lo entenderá. Él ve todo en términos de dinero, poder, reputación. Pero yo, se interrumpió, respirando hondo. Yo solo quiero que papá descanse. Entonces ayúdame a cumplir su deseo, le pedí. ¿Qué deseas hacer? Saqué la carta que había encontrado dentro del sobre. Debo ir al lugar donde empezó todo. Él lo escribió aquí, pero no sé a qué se refería. Patricia frunció el ceño. El lugar donde empezó todo, repitió. Puede ser la casa vieja de los Álvarez. Está en las afueras, abandonada desde hace años. Papá nació allí. ¿Dónde está? A unos kilómetros del río. Pero tendrás que tener cuidado, el lugar está medio derrumbado. Gracias, le dije con sinceridad. Iré mañana. Patricia me miró con una mezcla de cariño y tristeza. Camila, susurró. No sé si alguna vez podremos ser hermanas. Pero quiero intentarlo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Yo también quiero intentarlo, respondí, y nos abrazamos. Fue un abrazo torpe entre dos vidas rotas que intentaban remendarse. Por primera vez sentí que no estaba sola. Esa noche antes de dormir, abrí el diario una vez más. Entre las páginas encontré una hoja suelta que no había notado antes. Tenía la fecha de apenas un mes antes de su muerte. He escondido algo en la casa donde nací. No es dinero ni joyas. Es la verdad. Si Camila lo encuentra, sabrá que siempre la amé. Que nunca dejé de buscarla. Me quedé con la hoja entre las manos, el corazón latiendo con fuerza. Mañana, iría a esa casa. Mañana, tal vez, por fin entendería todo. Pero en el fondo un presentimiento oscuro empezó a crecer. Porque si algo había aprendido de esta historia, era que la verdad nunca llega sin un precio. Y aún no sabía cuál tendría que pagar yo. La madrugada me encontró en vela, sentada frente a la ventana, observando cómo el cielo cambiaba lentamente de gris a naranja. No podía dormir. La hoja del diario descansaba sobre mi regazo y esas palabras, he escondido algo en la casa donde nací, se repetían en mi mente con una insistencia que dolía. Sentía que el pasado me llamaba desde algún rincón olvidado de esa vieja casa. Y yo, no podía ignorarlo más. Al amanecer me puse un abrigo, guardé el diario, la llave y la fotografía de mis padres en el bolso, y salí sin decirle a nadie. El aire estaba frío, el cielo cubierto de nubes. El camino hacia las afueras era largo, bordeado de árboles secos y campos vacíos. A cada kilómetro el paisaje se volvía más desolado, más silencioso. La casa apareció al final de un camino de tierra, envuelta en una niebla tenue. Era una construcción antigua con paredes agrietadas y tejas rotas. La verja de hierro estaba oxidada, y las enredaderas cubrían casi todo el frente. Aún así, había algo sagrado en aquel lugar, como si el tiempo se hubiera detenido esperándome. Empujé la puerta. El chirrido del metal resonó en el aire inmóvil. Dentro olía a polvo, a madera húmeda y a recuerdos. Avancé con cautela.
Los muebles cubiertos por sábanas amarillentas, los retratos descoloridos en las paredes, todo parecía un eco lejano de una vida que no me pertenecía, pero que de alguna forma sentía mía. El piso crujía bajo mis pasos. En el centro del salón había un piano cubierto de polvo. Pasé los dedos por las teclas, una nota débil rompió el silencio. Me estremecí. Busqué por todas partes, detrás de los muebles, en los armarios, bajo la escalera. Nada. Hasta que al entrar en lo que parecía el antiguo estudio, vi algo distinto. En la pared había una grieta vertical, delgada, justo detrás de una estantería caída. Me acerqué. Pasé la mano, y sentí una hendidura. Empujé. La pared cedió ligeramente, revelando una puerta oculta, con una cerradura vieja. La llave. Mis manos temblaban mientras la introducía. Giró con un clic metálico. Abrí la puerta y un olor a encierro me golpeó el rostro. Dentro había una habitación pequeña, apenas iluminada por una ventana rota. Y allí, sobre una mesa cubierta de polvo, descansaba una caja de madera idéntica a la que Rosa me había dado. Solo que ésta tenía grabadas las iniciales E y S entrelazadas. Me quedé quieta unos segundos antes de acercarme. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Abrí la caja con cuidado. Dentro había sobres amarillentos, un colgante y un cuaderno envuelto en tela. En la tapa del cuaderno, una frase escrita a mano. Para cuando ella me encuentre. Tragué saliva y lo abrí. Era su letra. Otra vez la de don Ernesto. Solo que esta vez, no era un diario de culpa. Era una carta para mí. Una despedida. Camila, hija mía. Si estás leyendo esto, significa que encontraste el valor que yo nunca tuve. Esta casa fue mi comienzo y mi condena. Aquí aprendí a temer, a callar, a ser el hombre que no debí ser. Pero también aquí amé por primera vez. Aquí le prometí a tu madre un futuro que no cumplí, y aquí me juré que algún día volvería para pedir perdón. He vivido una vida llena de riquezas y vacía de alma. Me tomó 70 años entender que el amor no se compra, ni se entierra, ni se borra. Si te dejo algo que no sea dinero ni nombre, sino libertad. Libérate del miedo que me consumió. Ama sin vergüenza, sin permiso, sin cadenas. Y si puedes, piensa en mí no como el hombre que te negó, sino como el padre que por fin quiso encontrarte. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Cada palabra era una caricia y una herida al mismo tiempo. Acaricié la hoja, sintiendo el temblor de sus letras. Allí estaba todo, su arrepentimiento, su amor tardío, su humanidad. Al fondo de la caja, entre los papeles, había una pequeña fotografía en blanco y negro, una mujer joven sosteniendo a una niña en brazos. Eran mi madre y yo. Y detrás, con letra apenas visible, había una dedicatoria. Para Camila, mi hija, aunque el mundo aún no me lo permita. Me llevé la foto al pecho y lloré hasta que se me agotaron las lágrimas. Por él, por ella, por mí. Por todo lo que el silencio destruyó. De pronto oí un sonido afuera. Pasos. Me limpié el rostro y salí de la habitación. En la entrada estaba Patricia, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro. Te seguí, dijo con voz temblorosa. Sabía que vendrías aquí. Asentí. No me sorprendió. Ella miró alrededor, conmovida. No sabía que este lugar existía. Aquí empezó todo, le respondí. Le mostré la caja y la carta. Patricia la leyó en silencio. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes algo, Camila? Susurró. Creo que papá quería que nos encontráramos. Que una parte de él descansara al vernos aquí, juntas. Yo asentí. Nos quedamos en silencio, bajo la luz tenue que entraba por las ventanas rotas. Por primera vez, no había distancia entre nosotras. Solo dos hijas tratando de entender a su padre. Salimos de la casa cuando el cielo empezó a aclarar. El amanecer era suave y el viento olía a tierra mojada. Antes de cerrar la verja, miré una última vez hacia la vieja casa. No era un lugar de dolor, sino de reconciliación. Ahí, en medio del polvo y los recuerdos, había encontrado algo que no esperaba, paz. Patricia me tomó del brazo.
¿Qué harás ahora? Preguntó. Sonreí con cansancio. Cumpliré mi promesa. ¿Y cuál era exactamente? Vivir. La miré a los ojos. Vivir sin miedo. Nos quedamos allí un momento en silencio. El sol empezaba a elevarse, tiñendo el cielo de dorado. Y por primera vez sentí que respiraba de verdad. Volvimos juntas al coche. Mientras avanzábamos por la carretera, abrí la ventanilla. El viento me golpeó el rostro, libre y fresco. Llevaba en mi bolso la carta, la foto y el anillo. Todo lo demás, la mansión, el dinero, el apellido, ya no importaba. Cerré los ojos y susurré. Gracias, papá. Ya puedes descansar. Y por primera vez sentí que él también me oía. No como un fantasma del pasado, sino como un padre que al fin había sido perdonado.